se dedica a la pesca. Un buen día Jesús se lo encuentra, lo llama para que forme parte del grupo de sus 12 apóstoles. Santiago junto con su hermano Juan lo siguen, andan ahí con Jesús, dejan las redes, dice el Evangelio, dejan a su padre Zebedeo y se van con Jesús. Jesús los instruye, Jesús les propone su proyecto de evangelización, etcétera, etcétera, y ellos muy contentos, Santiago y Juan muy contentos. Pero cuando Jesús muere y después de la ascensión, dices, Ada, hay como una laguna, no se sabe muy bien qué pasó. Una tradición nos dice, no es totalmente confirmado, pero los que estudian estos asuntos, pues como que ven la posibilidad de que Santiago después de la ascensión se fue a España, estuvo ahí predicando, después regresó a Jerusalén, y en Jerusalén, como ya comenzaban las persecuciones de los cristianos, pues es el rey Herodes que lo manda ejecutar con la espada. Desafortunadamente, pues Santiago es decapitado, muere en Jerusalén y es el primero de los apóstoles en recibir el martirio. Esta es nuestra biografía así a grandes rasgos de quién es Santiago. Más adelante vamos a ver algunas particularidades de su vida, pero centrémonos un poquito en esa figura de Santiago, cómo nos lo presentan los evangelios. Pues en primer lugar, como ya lo hemos mencionado, el evangelio mismo nos dice que Santiago era un apóstol. Me gustaría hacer como un ejercicio. ¿Quién sabrá el nombre de los 12 apóstoles? O por lo menos que sepa en qué cita de la Biblia están. Debemos saber, queridos amigos, que en el grupo de los apóstoles hay 2 Santiagos. Y ahorita hablamos de Santiago, o al que celebramos el día de ayer, es Santiago el mayor, el que es hermano de Juan. A Juan le llaman el discípulo amado. Pero en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 13-16, nos menciona quiénes son esos 12 apóstoles que, insisto, el canto nos lo remarca y nos dice, esos apóstoles guerreros, esos apóstoles de la primera generación. ¿Qué dice Marcos 13-16, Adalit? Estos son los 12. Simón, a quien puso por nombre Pedro. Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes puso el sobrenombre de Boanerges. ¿Estoy bien? Boanerges. Es decir, hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago y el hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el quien después lo traicionó. Ahí tenemos entonces a esos 12 apóstoles guerreros de la primera generación y encontramos a Santiago, dice claramente Marcos, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Y dice que Jesús les puso el sobrenombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno. Más adelante, cuando abordemos las particularidades de Santiago, veremos por qué Jesús les llama hijos del trueno. Y pues bueno, ya lo habíamos mencionado que un buen día Santiago junto con su hermano Juan se encontraban en la barca de su padre Zebedeo, estaban remendando las redes, Jesús pasa y los llama. Vamos a ir tomando casi literalmente estos textos del Evangelio. Jesús lo llama, lo encontramos en Marcos en el capítulo 1. ¿Cómo es que Jesús llama a Santiago? Mientras Jesús pasaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Y de inmediato dejaron sus redes y lo siguieron. Un poco más allá, Jesús vio a Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan, que estaban en su barca arreglando las redes. Jesús también los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los ayudantes,
lo siguieron. Pues vemos aquí la decisión de Santiago, la decisión que tiene Santiago. Queridos amigos, Santiago no es solamente folclor, Santiago no es solamente tradición. Vean con cuánta hermosura el evangelista Marcos nos narra este episodio de su llamado. Dice, primero pasó Jesús, primero se encontró con otro par de hermanos, que era ¿quién, Adalit? Pedro y Andrés. Dice, primero pasó, encontró a dos hermanos que también eran pescadores, eran del mismo pueblo, los llama. Y dice, más adelantito se encuentra con otros dos hermanos, se encuentra con Santiago y con Juan. Dice, estaban remendando las redes. Imagínense, hoy por la mañana en la Eucaristía decíamos eso, ¿no? Cómo a veces nos cuesta dejar nuestra comodidad, nuestro círculo, nuestros pequeños tesoros, nos cuesta dejarlos por seguir a Jesús. Pero vemos cómo Santiago tiene la sabiduría, esa sabiduría de la que ya habíamos hablado hace un momento, y hace un comparativo y dice, no, a mí me conviene más seguir a este hombre que me promete ser pescadores de hombres que estar con mi padre, que ya como se dijo en la biografía, pues eran de una posición un tanto acomodada. Pero vemos entonces, hermanos, Santiago es más que folclor, Santiago es más que una bonita tradición. Santiago es un apóstol que deja todo, que deja las redes, que deja a su padre, que deja su vida cómoda por seguir a Cristo. Él seguramente no entendía qué era esto de síganme y los haré pescadores de hombres. Sin embargo, algo en su interior le decía, esto me conviene más, esto me hace crecer. Es una decisión sabia que toma nuestro gran querido apóstol Santiago. Y algo muy bonito de nuestro apóstol, pues es que en los acontecimientos principales que Jesús tiene, Él está presente. O sea, no es un apóstol dentro del montón. Obviamente los 12 son importantes, pero dentro de los 12 hay tres que son los que en los momentos más cruciales de la vida de Jesús, ahí están. Y no porque ellos quisieran o porque fueran metiches, sino porque en ocasiones Jesús hacía a un lado a todos y nada más decía, tú y tú se vienen conmigo. ¿Quiénes son, Adalit? Pues uno de ellos es Pedro, Juan y Santiago, por supuesto. Ajá, ellos tres, que por ejemplo, en algunos milagros que Jesús realizaba, pues solamente estaban ellos tres. El Evangelio de Lucas nos cuenta que en una ocasión Jesús resucita a una jovencita y es hija de un personaje importante. Jesús va de camino a la casa de este señor, de esta jovencita que estaba muy enferma, pero en el camino le dicen que ha muerto. Jesús sigue, y cuando va a entrar a la casa de esa joven, Jesús, ¿qué dice? Todos se quedan afuera, solamente me sigue Pedro, Santiago y Juan. ¿Por qué? Pues solamente el Señor sabe por qué. El Señor sabe porque Él ve los corazones, algo vio en Santiago. ¿Qué nos narra San Lucas, Adalit, en el capítulo 8? Dice, al llegar a la casa no permitió entrar con él más que a Pedro, Juan y Santiago y al padre y la madre de la niña. Los demás se lamentaban y lloraban en voz alta, pero Jesús les dijo, no lloren, la niña no está muerta, sino dormida. Pero la gente se burlaba de él, pues sabían que estaba muerta. Jesús la tomó de la mano y le dijo, niña, levántate. Le volvió su espíritu, al instante se levantó. Ojo, queridos amigos, insistimos, Santiago apóstol, ¿qué vería Santiago apóstol o qué sentiría cuando Jesús le dice, no va a entrar nadie a esta casa, solamente va a entrar conmigo Pedro, Santiago y Juan?
Imagínense, queridos amigos, ¿ustedes qué sentirían o qué sentimos cuando alguien nos distingue de los demás? Cuando un amigo tiene muchos amigos, pero de entre ese montón de amigos nos dice, pues tú eres aquí de los predilectos. Imagínense el calibre de santo que tenemos con Santiago apóstol, ¿eh? Ahora, pensemos, y entró a esa casa, entró a ese cuarto, ¿qué vería? ¿Qué vería? No nos narra el Evangelio. Ahora pensemos también, ¿por qué Jesús pues solamente les dice a ellos tres? Por algo, insisto, nuestro Señor ve los corazones. Podemos juzgar a la gente por su exterior y podemos a lo mejor excluirlos, pero Jesús ve los corazones. Y Jesús vio el corazón de Santiago y por algo lo tenía dentro de sus predilectos. Y otro acontecimiento muy importante es el de la transfiguración, que pronto lo celebraremos, la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Y pues bueno, en ese acontecimiento que lo encontramos en el Evangelio de Marcos, también Santiago tiene la fortuna de presenciar ese gran acontecimiento. ¿Qué pasa en la transfiguración? 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan y los llevó a ellos solos a un monte alto. A la vista de ellos su aspecto cambió completamente. Incluso sus ropas se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo sería capaz de blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés, que conversaban con Jesús. Imagínense, queridos amigos, ¿qué vio Santiago apóstol? ¿Qué vio? El Evangelio nos narra sin detalles y nos habla de la transfiguración, pero ¿cómo sería esto de la transfiguración? En otro pasaje del Evangelio se dice que estos tres apóstoles estaban tan contentos que le dijeron a Jesús, ya no hay que regresar, aquí hay que quedarnos. Imagínense, ¿qué vería Santiago? ¿Qué vería? E insistimos, pues Santiago ahorita nos lo presentan montado en un caballo, pero Santiago es más que un jinete. Tenemos mucha devoción a Santiago porque a lo mejor lo identificamos con nosotros porque lo vemos a caballo, porque le ponemos el sombrerito, porque en algunos lugares hasta sus espuelas y su cinturón piteado. Pero Santiago va más allá que un jinete, va más allá que un hombre de carácter recio como nos lo presentan. A lo mejor por eso tiene tanto pegue entre nosotros, porque nos identificamos con él. Y qué bueno que nos identifiquemos con él, pero vayamos más allá. Estamos leyendo los acontecimientos principales de la vida de Santiago apóstol. Y en el momento más crucial de la vida de nuestro Señor Jesucristo está presente Santiago apóstol. Cuando Jesús, después de la última cena, va al huerto de los olivos, muy triste, sabiendo que al día siguiente padecería su muerte, toda su pasión, va al huerto de Getsemaní. ¿Qué nos dice el Evangelio de Marcos? ¿Cómo encontramos en ese lugar a Santiago? Llegaron a un lugar llamado Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras voy a orar. Y llevó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Comenzó a llenarse de temor y angustia, y les dijo, siento en mi alma una tristeza de muerte, quédense aquí y permanezcan despiertos. Nuevamente la distinción. Terminan de cenar, todos se van al huerto, pero ya que están ahí en el huerto, les dice, solamente me acompañan ustedes tres. Juan Pablo, perdón que te interrumpa. Me trasladé en este momento al lugar. Y efectivamente, cuando nosotros como seres humanos tenemos batallas, estamos librando alguna prueba, ¿qué hacemos? Le pedimos a nuestros hermanos que nos acompañen en la oración, inclusive
físicamente, sabes que estoy teniendo un mal momento, puedes venir a la casa, puedes orar por mí.